¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, para que le estoy contestando a esta chica. Y ya está. Bueno, tenemos cuánto rato, hasta qué hora, hasta y 40, ¿no? Tenemos, bien, 30 minutos nos van a sobrar. No creo, pero bueno. Bueno, ya me empiezan a bardear, no es. No, pero no es como bardo, es un tema interesante. Si lo dejamos en 30 minutos, así que sentite libre. Dale, escúchame una cosa, ¿cómo hago para compartir PowerPoint? Ahí empiezo con el Abajo problema. del todo tenés una Pero opción. tengo que abrirlo. Miren, lo abrí temprano, los dejé abiertos y se me abrió otro que no era el que yo quería. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo tengo que hacer, Jorge? Abajo del todo, cuando bajás con el cursor, te aparece una pantalla, te aparece en verde una expresión que dice compartir pantalla en Zoom. Sí, pero me Hace dice clic. que me la tenés que dar vos, Fabricio, que yo no puedo. Ah, sí, si es el hospedador Fabricio va a ser así. No, pero en realidad tendrías que poder. No. Marcela, permitir grabar, renombrar, hacer hospedador. Sí, en realidad cualquiera puede compartir, no sé por qué te dice eso, pero está A bien. ver, pará. Lo va ahí. Ahí te dice hospedador. Listo, a ver ahora. Ahora sí. El tema es que quedaste como hospedador vos, ahora sí que la... Ahí está. Uy, no, y ahora yo manejar esto es muy complejo. Ahí está, ahí No, está. bárbaro, Ahí bárbaro. está. Bueno, a ver, hago una pregunta, a ver cómo hago para poner esto todo. Hago una pregunta. ¿Ustedes leyeron la ley y el decreto reglamentario? La ley nacional, ¿la leyeron todos y todas, sí? Sí. ¿Sí? Bien, eso quería saber. Porque, a ver, yo lo estuve pensando bastante, a ver cómo achicar tiempo para no contar la ley con todos los artículos y los capítulos y todo, porque eso lo pueden leer perfectamente. Entonces, vamos a trabajar hoy desde lo que fue el decreto reglamentario. Y antes de hablar del decreto reglamentario, les voy a contar alguna cuestión más anecdótica de cómo se da y por qué aparecen los decretos reglamentarios. Nosotros la ley de salud mental se promulga en el año 2010, en diciembre de 2010. Esto fue un trabajo, ustedes lo han venido leyendo, que viene de la década del 50, a nadie se le ocurrió, no hubo ningún iluminado, fue una construcción colectiva de una experiencia que en Occidente se venía trabajando desde después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y cuando digo trabajando no es que se planteó en Italia y en ningún otro lado. En todos los lugares donde había manicomio venía el cuestionamiento de si este era el modo de atención a la salud mental. Argentina no estuvo exenta de eso. De hecho, Río Negro tuvo un trabajo en la década del 90, anticipatorio a lo que fue después la Ley Nacional de Salud Mental, en donde se instrumenta, basado en Trieste, en la teoría basagliana, un modo de abordaje territorial a las personas con problemáticas de salud mental que pudieron abolir el manicomio. Río Negro, una provincia con pocos habitantes, con poca densidad poblacional, o sea, hay que pensar todos los elementos que pudieron hacerse, con una decisión política muy fuerte de modificar esto, con... Ay, esperen, perdónenme, pero la gente, aviso que estoy dando clase igual.
Entonces, en esta, les decía, Río Negro tenía un manicomio muy chico, que era en Allen, que tenía 40 camas, entonces una decisión política muy clara, un equipo de gente que fue a trabajar en esto, y fue como el antecesor en la Argentina de lo que después fue la Ley Nacional de Salud Mental. Esto por un lado. Por otro lado, decirles que la ley se promulga en el año 2010, ya podríamos decir, no es una ley nueva, nuevísima, pero es una ley que a la fecha, por eso vamos a ver el decreto reglamentario, vamos a ver qué se debería haber hecho a la fecha, o qué nos queda por hacer, ¿no? Para ser un poco más optimista. Es real que es una ley que no es nueva, pero también hay que revisarlo, así como les decía, en el tema de Río Negro y la modificación que se hizo de la ley, y de la práctica, más importante que de la ley, de la práctica, después surgió la ley. En Argentina, nosotros tenemos una ley de hace 10 años, pero tenemos un sistema que se manejó con una regulación que dio cuenta del modo de abordaje de 130 años para atrás. Entonces, no estoy justificando que no se hagan cosas, estoy diciendo, por alguna razón se sostuvieron 130 años. Difícilmente, solo con una ley, vamos a poder hacer mella en esa estructura cristalizada en todos los sistemas de salud del país. Dicho esto, voy con otra dimensión para analizar. La ley se promulga en el año 2010, es decir, la presidenta en ese momento firma y avala la ley, que fue tratada en diputados, y la inicia Leonardo Gorbach, este mismo que ustedes están viendo en la pantalla, que era diputado en ese momento. Un psicólogo, por medio de él se presenta un proyecto, había otro proyecto, en ese momento se opta por este otro, el otro era de la esposa de un psicoanalista, que es de Bauleo, de La Plata, que era diputada, y a través de ella, pero como este proyecto se dio como superador, ella misma lo retiró y quedó que se promulga en el año 2010. En general, cuando una ley se promulga, ustedes saben que las leyes las hace el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el presidente dice sí, no lo veta, ¿no? ¿Se acuerdan que el año pasado, que hace 2 años con el tema de la ley del aborto, el presidente decía, si llega a salir la veto? Bueno, porque el Ejecutivo tiene ese poder de vetar o no una ley que sale del Poder Legislativo. Esta ley, la ley nacional, la avalan en el Ejecutivo, es decir, empiezan a decir, bueno, si se aprueba, los sistemas de salud tienen que responder a esta ley. Pero el Ejecutivo tiene que hacer un paso posterior que se llama el decreto reglamentario. Quiere decir que dice cómo se lleva adelante esta ley, esta norma que planteó en este caso el legislativo. Habitualmente, cuando sale una ley que lleva mucho tiempo de construcción, más que esto afectaba al sistema de salud argentino, se va trabajando de manera paralela el decreto reglamentario. ¿Como para qué? En 2, 3 meses, como mucho, por si hay que hacer alguna consulta experto o alguna otra cuestión que haya grupos discordantes en el modo de aplicación de ese decreto, en general, 3 meses, 4 meses, sale el decreto reglamentario. En el caso de la Ley Nacional de Salud Mental, 3 años llevó a armar el decreto reglamentario. ¿Qué quiero dar cuenta con esto que les digo? Que los grupos de poder al interior de el sistema de salud argentino han sido tan fuertes que lograron postergar la promulgación de este decreto por 3 años. ¿Qué implicó eso? Que los que estábamos trabajando en salud mental estuvimos en una nebulosa, porque había quien decía, yo aplico la ley, y había quien decía, no, la ley no tiene decreto reglamentario. Entonces fueron 3 años en donde cada uno se manejó. El que quiso se manejó con el 482, que era aquel artículo que hablaba básicamente
de el juez como el que otorgaba de cabo a rabo todo lo que tenía que ver con el tratamiento en salud mental, y ustedes ahora me dirán, ¿y qué ahora el juez no? No, y sin embargo sigue discursivamente, el juez lo permite, el juez no lo permite, ¿no? Esto al interior, ya ustedes están en 5º año, ya esto se los puedo ir diciendo para que lo analicen, al interior de los servicios de salud mental, esto genera una, me hago cargo, Marcela Arzuaga lo dice, pero genera una excusa para el mantenimiento de las internaciones sin que pese en la cuestión de la decisión del equipo. El juez no quiere, el juez te deja, el juez no te deja, se terceriza algo que en realidad es una privación ilegítima de la libertad si nosotros nos manejamos a la letra de la ley. Dicho esto, entonces, largamos con una ley que si bien está escrita y promulgada en 2010, está recién puesta en funcionamiento en el año 2003. ¿Qué dice el decreto reglamentario? ¿Y por qué a mí me interesaba, si lo puedo manejar, que ustedes vieran esto? ¿Cómo hago para bajar? Porque el decreto reglamentario viene a decir cómo se debería llevar adelante la ley, o qué dice la ley para llevarla adelante en el sistema de salud. Lo primero que vamos a mirar de esto es que la ley habla de intersectorialidad. Esto significa que trasciende. ¿Ustedes me ven? Sí, sí, se ve en la pantalla. Sí, me ven o escuchan, digo, ¿no? Yo porque quedo así como, no los veo, no tengo nada de ustedes ahora, bien. Entonces, lo que se plantea es que para la salud, para las personas con padecimiento mental, el tratamiento tiene que hacerse, quienes están implicados son una multiplicidad de instituciones del Ejecutivo que tienen que participar para llevar adelante este proceso de desmanicomialización o este proceso de desinstitucionalización o este proceso de abolición de los manicomios. El Ministerio de Salud debe participar, obviamente, porque es el que construye el plan para el abordaje, pero sabiendo que del Ministerio de Desarrollo, de Trabajo, de Educación, tienen que estar formando parte. ¿Por qué? Porque la problemática de la persona con padecimiento mental severo que queda al interior de una institución está atravesada por otro montón de cuestiones que no van a poder resolverse solo desde el área de salud. Entonces, el Ministerio de Desarrollo se habla de una inclusión social, el Ministerio de Trabajo de una institución laboral, de fiscalización, el Ministerio de Educación porque tiene que generar en las universidades una formación diferente a la formación psiquiatrizante, disciplinaria e institucionalizante. Si nosotros no formamos profesionales críticos después, cuando hablamos del Ministerio de Salud como autoridad de aplicación, no la van a poder aplicar, no la van a querer aplicar, porque tienen su formación puesta en otro lado y armada desde otro lado. El Ministerio del Interior con el tema identificación DNI, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver? Bueno, la gran cantidad de pacientes internados en los manicomios eran NN, no tenían DNI. Y no era que alguien los secuestraba, simplemente quedaban ahí como resto y no tenían identificación. Ni la cuestión más básica como esa la tenían garantizada. El Ministerio de Planificación para adaptaciones edilicias, esto es en el proceso de desinstitucionalización. El Ministerio de Seguridad, por los protocolos de urgencia, la Secretaría de Derechos Humanos, porque hay que ver de qué manera se investiga, el INADI para las políticas de antidiscriminación, la Superintendencia para los pagos para las obras sociales, el INDEC para colaborar con los centros.
¿Qué organizaciones plantea la ley que son imprescindibles para llevarla adelante? Primero, la organización de usuarios. La ley viene a decir que los usuarios tienen que tener participación dentro de las estructuras de los servicios de salud mental. Que las organizaciones familiares de usuarios también tienen que tener un punto importante de participación dentro de la aplicación de esta ley. Las organizaciones de profesionales, las organizaciones de trabajadores, las de derechos humanos, las que tienen incumbencia en la temática, quiere decir una ONG que esté trabajando o un sector de una universidad. A ver, ¿y por qué recupero esto del decreto reglamentario? Porque nosotros veníamos trabajando en la ley desde el año 2010 y 2013 con más fuerza. Participamos en lo que fue el Plan Nacional de Salud Mental, que va a aparecer por ahí, que por supuesto el Plan Nacional lo prorrogaron en el gobierno anterior, pero la realidad es que perdió vigencia, y que ahora aspiramos a que otra vez, que en el gobierno esté la gente con la cual promulgamos esta ley que en el año 2017 intentaron abolirla, intentaron disminuirla, que por suerte ahí se mostraron las organizaciones que venimos trabajando desde hace muchísimos años, pudimos oponernos y pudimos desviar, no me sale la palabra, pero bueno, como obturar esto de que el presidente de la nación en ese momento pudiera dar marcha atrás a la ley. Lo que hicimos fue con mucha representación, sobre todo de organismos internacionales, que avalaron que la ley tenía que seguir existiendo como estaba, logramos impedimos que el presidente firmara ese decreto. Con lo cual, ¿por qué vamos al decreto reglamentario? Porque yo aspiro, es aspiracional, no hay ninguna garantía, pero que se van a empezar a trabajar estas cuestiones en función de que, por lo menos está en la gestión, gente que participó en su momento en el trabajo de la ley. Bien. ¿Qué organismos ponen en marcha esta reglamentación? O sea, ¿quiénes son los que deberían gestar que la ley se aplique? El Consejo Nacional Interministerial, bueno, esto se está armando de nuevo, porque también en el gobierno anterior el Consejo se desarmó o disminuyeron las funciones. El Consejo Consultivo Honorario, el Consejo Consultivo Honorario es un consejo que funciona para revisar la aplicación de la ley con diferentes instituciones. Ayer salió el nuevo Consejo Consultivo Honorario. Después yo se los voy a subir al reglamento para que ustedes lo tengan. Háganme acordar, Jorge y Fabricio, porque nada, es para verlo, para ver que hay instituciones profesionales, hay instituciones de familiares, hay instituciones de usuarios que participan en este Consejo Consultivo Honorario, que como dice el nombre es honorario, a nadie se le paga, pero que participan en la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental, como un referente que tiene que ir dando los lineamientos para llevar adelante la ley en las instituciones de salud, de atención en salud mental. El órgano de revisión también está funcionando y logramos que se mantuviera durante los 4 años de la otra gestión. Se va a cortar, continuamos un ratito más y en el otro, ¿sí? ¿Se corta en 5, Fabricio, en 5 segundos o minutos? No, minutos. Bien. 10. Bien, entonces sigo un ratito más. El órgano de revisión, les decía, no depende del Ministerio de Salud.
El Ministerio de Salud es el que tiene que ejecutar el proyecto, el decreto reglamentario. Pero el órgano de revisión es el que tiene la potestad de revisar, como lo dice el nombre, las prácticas o el modelo de práctica que se estén dando en cada lugar. El órgano de revisión, por suerte acá en la ley argentina, no pasa lo mismo en la ley uruguaya, por ejemplo, no depende del Ministerio de Salud, depende del Ministerio de Defensa. Entonces, el órgano de revisión de la defensa, no de defensa, yo me quedo ahí trabada cuando lo digo, del órgano de la defensa, de los derechos de las personas, digo, ¿no? Y el órgano de revisión es el que está encargado de regir como autoridad aún por encima del Ministerio de Salud. Cuando digo esto, a diferencia de la ley uruguaya, que por ejemplo el órgano de revisión está al interior del Ministerio de Salud, con lo cual es arte y parte. ¿Quién se va a cuestionar a sí mismo? ¿No? Entonces, esto es un paso muy importante y es lo que ha estado funcionando, que después más adelante lo vamos a retomar. La Comisión Conjunta para Habilitación y Fiscalización y el Registro Nacional de Búsqueda de Identidad y Filiación, que esto sí ya se hizo. No debe quedar, y si no serán muy pocas, personas con internaciones prolongadas sin DNI. Bien, esto lo voy a pasar porque es directamente de la comisión interministerial, de cómo se tiene que armar, que es la que les dije que está como un poco desarmada en este momento, pero la comisión interministerial es que cada ministerio, yo he participado en esta, cada ministerio, desde la universidad, cada ministerio manda a sus representantes para poder trabajar en la aplicación de la ley de salud mental. El Consejo Consultivo Honorario, que es el que les voy a subir, después el armado último, que fue ahora, el lunes salió, que hay lo que yo les decía, realizar propuestas a la autoridad, exponer las políticas ante las organizaciones. Bueno, no puedo. A ver. El órgano de Defensoría General de la Nación, ahí está. En la defensa se encuentra el órgano, el órgano de revisión. Esto fue durante todos los 4 años de gestión de, sobre todo, grupos que representaban a sectores de salud que no querían a la Ley Nacional de Salud Mental. Fue realmente un esfuerzo muy grande poder sostenerlo porque se sostuvo con los cargos concursados de la misma gente que estaba. La que es presidenta del órgano de revisión, no sé cómo es el nombre, si es presidente o directora del órgano de revisión, es la doctora María Graciela Iglesias, que fue juez mucho tiempo de un juzgado civil de Mar del Plata y que fue la que llevó adelante el proyecto de ley desde de la Ley Nacional de Salud Mental para su promulgación. ¿No? Fue la que dio su fundamento, pero no puedo bajar. Ahí fue. Bien. Integrantes, hay un integrante por Ministerio de Salud, uno por Secretaría de Derechos Humanos, un Ministerio Público de la Defensa, uno por usuarios y voluntarios, uno por profesionales y otros trabajadores, y otro por organizaciones de derechos humanos. Yo estoy en contacto con la gente del órgano de revisión, y a ellos les costó mucho, por un lado, que estuviera María Graciela, continuara, y por otro lado, mantener el tema de usuarios y familiares al interior del órgano de revisión, y la verdad es que se pudieron mantener. Hay una organización de familiares y amigos y voluntarios del órgano de revisión, que realmente está formado por familiares que están dentro del órgano de revisión. Bien, el objetivo del órgano de revisión: proteger los derechos humanos de los usuarios.
los específicos, inspeccionar instituciones, evaluar internaciones involuntarias de más de 90 días, controlar derivaciones del ámbito comunitario, presentarse ante el Consejo de la Magistratura. Bueno, no voy a leer todos los objetivos. Bien, la Comisión Conjunta de Habilitación y Fiscalización, esta es algo que está a hacerse. Lo que yo les quiero mostrar con esto es todas las variantes y todas las dimensiones necesarias para llevar adelante una ley que implica y aplica directamente sobre cómo van a funcionar los servicios de salud mental en el país, ¿no? Y donde se juegan la lucha de poderes y de fuerzas, no solo de quienes no quieren la ley, sino al interior. Por ejemplo, los presupuestos al interior de los ministerios de salud. Cuando yo les contaba, no sé si a ustedes o a otro grupo, pero me parece que a ustedes, que nosotros armamos el PREA, que es un programa de rehabilitación y extremación asistida, en donde no logramos pasar dinero del hospital para la comunidad y solo externamos los pacientes, el presupuesto que el ministerio mandaba al Hospital Pena para las personas con padecimiento mental y su internación, que en un momento llegamos a tener 120 personas internadas, se licuó, fue a parar a otro servicio, sacamos los pacientes, pero nos quedamos sin el presupuesto. No es que transferimos el presupuesto a la comunidad. Entonces, acá ya no estamos hablando de gente de afuera que no quiere la ley, porque estamos hablando del interior del propio hospital donde se llevan adelante las cuestiones. Entonces, el modelo de gestión tiene que ser muy claro y muy fuerte para que también en este sentido se puedan cristalizar estas nuevos modos de atención en los servicios. Bueno, el registro de búsqueda de personas, eso se hizo. Bien, ¿cómo se elabora y se controla un plan nacional de salud mental? Hacia acá es donde tenemos que apuntar. No, la ley por sí sola, para que la aplique cada uno en un servicio, es imposible de pensarla. La ley tiene que ser enmarcada en un plan nacional de salud mental que nos permita organizar los servicios gestionándose desde este modelo de atención, que es un modelo territorial. Bueno, esto es algo que lo tenemos pendiente, porque a la fecha todavía no lo hemos podido concretar. Crear el propio órgano de revisión. Cuando dice respetando los criterios de intersectorialidad, acá trabajamos en algún momento en crear un órgano de revisión, pero se quería hacer desde el mismo Ministerio de Salud. Entonces, el que tiene la obligación de ejecutar, de llevar la ley adelante, es el mismo que se va a supervisar a ver si lo hace bien o no. Absurdo. Yo perdí el audio, Marcela. ¿Vos lo escuchás, Fabricio? Recién se cortó un poquitito, pero se escucha. Ah, soy yo. Se perdió un poquitito, pero poco. Bien, se va a cortar en cualquier momento. Este tema, miren lo que dice la ley, llevar el presupuesto de salud mental al 10% de salud. Ajá. Primero, a mí me viene la pregunta, ¿por qué una ley tiene que hablar de presupuesto? Y una ley habla de presupuesto porque aún dentro de salud somos el último orejón del tarro. Aún dentro de salud es a cualquier lado menos a salud mental, me dijo una vez una enfermera, una licenciada en enfermería, compañera de la universidad, una que estaba en la parte de dirección del Departamento de Ciencia de la Salud. Cuando yo entré a trabajar me dijo, yo, mira, de salud mental no sé nada, lo único que sé es que cuando llegaba al hospital a trabajar, cuando era muy joven,